Sección. Entramos, perfecto, Bueno, perfecto. genial. Norma, puedo te pongo como anfitriona por las dudas, ¿eh? Bien, bueno, buenas tardes. Estamos en el Bueno, camino este del vamos. Génesis. La vez pasada vimos el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, mostrando lo que era el primer relato de la creación. Hoy nos vamos a meter y adentrar un poco en el segundo relato de la creación. Digo un poco porque segundo relato segundo relato de la creación, independientemente de que es más largo, son dos capítulos, ya eso nos exige muchísimo tiempo, así que no sé si lo vamos a ver todo en este momento, todo en este día, probablemente nos tengamos que extender hasta la semana que viene. Además de eso, tiene una profundidad, digamos, que exige y una complejidad que exige de tenerlo con un poquito más de tiempo, ¿no? Está dividido en dos partes, como sabemos, el relato en primer momento de la creación en cuanto tal, y el relato, lo que se ha llamado en la tradición, y especialmente en la catequesis, el relato del pecado, que vamos a ver qué pasa allí, y de qué se trata todo eso. Vamos a comenzar entonces, es bueno si tenemos Biblias delante, ¿m? Meternos un poco también en los textos bíblicos. Voy a compartir pantalla en principio. Compartir. Bueno, algunas de las pantallas estas ya las hemos visto la vez pasada, ¿m? Donde, ¿por qué no me pasa? Ahí está. Bien. Habíamos hablado del contexto de este libro de Génesis, que es el Pentateuco. Habíamos hablado también de los tres eh, bloques, digamos, que tiene el Pentateuco. Perdón, el libro del Génesis. ¿M? Cómo se relata desde el capítulo 12, pero 1 al 11 es un preludio de todo lo que comienza, ¿no? Veíamos también que hay dos relatos de la creación, el primero que vimos la semana pasada y el otro. Nos vamos a meter en el segundo relato de la creación y es importante meternos aquí en los contextos, como lo mismo que hicimos la vez pasada. El contexto, según los estudiosos y los comentaristas, lo ubican aproximadamente en el siglo X a.C., que es el relato dentro de la corte de Salomón. Y aquí explicar un poco. Ustedes saben ya o tienen esta idea de que el pueblo de Israel no tuvo reyes desde el principio. En la historia y en los relatos bíblicos, los reyes aparecen en primer lugar con Saúl, que sería el primer rey. Luego de Saúl tenemos a David, y después de David viene Salomón, y después de Salomón se dividen las tierras y quedan dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Salomón era un gran rey, un gran estratega, un gran economista también, ¿m? Pero imponía leyes muy abusivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la autoridad. Un rey bastante abusivo, pese a que su nombre Salomón tiene que ver con paz, era bastante exigente. Cometió, como dicen los libros de la Biblia, los libros de los reyes, algunos errores importantes en permitir que en el territorio de Israel ingresen sus mujeres, que tenía varias, algunas que provenían de Egipto, ingresen también obviamente, con sus tradiciones religiosas. Entonces aparecieron, en tiempo de rey Salomón, un montón de reyes que no de dioses, de cultos a uno de los dioses, que no eran la llave, con lo cual había una confusión muy grande dentro del pueblo. En este tiempo aparece una tradición teológica que después se va a llamar una tradición yavista porque denomina a Dios como Yahvé, como el que es. La palabra Yahvé significa eso, que atraviesa bastantes relatos del libro
del Génesis y, por supuesto, no de todo el Pentateuco, sino especialmente de los cuatro primeros libros. En esta confusión, la tradición yavista es una tradición teológica que de alguna manera quiere mostrarle a la corte y al pueblo que no hay varios dioses, como se está metiendo en este momento a través de las tradiciones de las esposas de Salomón, sino que hay un solo Dios que es Yahvé. Y que por lo tanto hay que seguir a Yahvé y hay que obedecerle a Yahvé para poder ser una nación próspera y pacífica. Ese es uno de los tantos conflictos que hay. La tradición yavista presenta a un Dios, estamos en el siglo X antes de Cristo, bastante diferente al que vimos en el Génesis 1. El Génesis 1 era un Dios del siglo IV, V antes de Cristo, es decir, por lo tanto, una tradición un poco más elaborada sobre Dios, una, un crecimiento o una evolución en el modo de concebir a Dios. Un Dios espiritual por encima de todas las cosas, donde la palabra es palabra creadora y ordenadora. Aquí vamos a ver que el Dios tiene unas figuras diferentes, figuras sobre todo humanas, se llaman antropomórficos, porque tiene formas humanas. Por eso a Dios lo vamos a ver hablando con los seres humanos, caminando, modelando al ser humano con arcilla, modelando a la mujer desde el costado del varón, caminando por el jardín y haciendo ruido cuando camina, es decir, todas imágenes muy antropomórficas. Eso es típico de la tradición yavista. Así que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo que con lo que ocurrió en el Génesis 1, hay una tradición de trasfondo muy fuerte de un poema sumerio que es la epopeya de Gilgamesh. Algunos textos, si nos dan tiempo, vamos a ir leyendo, o por lo menos yo se los voy comentando, pero de todas maneras cuando yo les pase esto, si hacen link acá, hacen clic acá, les va a mandar a una reflexión de la epopeya de Gilgamesh y la misma epopeya ahí descrita y transcripta en sumerio. Bien, la estructura literaria es bastante compleja también. Presenta la Tierra como algo desértica, lo vamos a ir leyendo. Luego presenta la creación del hombre, animales, la mujer, la desobediencia, castigos y expulsión. O sea que es una secuencia que si nosotros vamos a la expulsión, eh, pareciera que el texto comienza en una tierra desértica. ¿m? Dios va a poner al hombre dentro de un lugar de trabajo y después de la desobediencia, el hombre va a volver, pareciera, al mismo lugar donde estaba. ¿m? La ubicación en la Biblia, a pesar de ser anterior al relato del Génesis, se ubica luego de este, ya que presenta una historia más amplia como que se continúa. Sí, mostramos un primer relato más espiritual, luego un relato un poco más descriptivo, más extenso, ¿m? Que va a mostrar el relato también entonces, junto con esto, el relato del castigo a raíz de la desobediencia. ¿M? Por eso describimos estos tres espacios o secciones. La creación en cuanto tal, la desobediencia y el castigo contiene la expulsión. Observe que yo hasta ahora lo voy a ver, lo voy a explicar un poquitito hoy, si nos da el tiempo, o la semana que viene. No se, no se puede hablar de pecado, no se puede hablar de pecado. Y vamos a verlo por qué. De hecho, la palabra pecado no existe en el texto hebreo, en ninguna parte. Existen dos palabras para describir lo que nosotros después unificamos como pecado en el hebreo, que son justamente transgresión, desobediencia o errar en el blanco, como cuando uno quiere tirar una flecha al blanco y la flecha se desvía y erra el centro. Y después el castigo, condena y expulsión. Son los tres momentos temáticos del texto. Y aquí sí vamos a meternos entonces en nuestras unidades. Vamos a empezar a leer justamente esta primera parte del capítulo 2. ¿Mm? El capítulo 2. Vamos a ir recorriéndola más o menos como podemos. Aquí tienen ustedes las unidades en las cuales podemos reconocer en el texto.
¿Mm? Las unidades son comunidades temáticas. ¿Mm? Se presenta el ambiente, viene la creación del hombre, ¿Mm? Los ríos que aparecen allí, los árboles, que son dos, el mandato, buscando la ciudad adecuada, la creación de la mujer, la pareja humana, y un gancho con el capítulo 3 que será justamente el capítulo de la transgresión, que es lo que va a venir después. Los 25 es el gancho y 3.1 la serpiente busca con la mujer, la desobediencia, etcétera, etcétera. Son las unidades que podemos descubrir. O sea, cada unidad de algún modo tiene un temita sobre el cual el autor quiere que nosotros nos detengamos. Yo les dejo esto, después en sus Biblias, con sus comentarios y con las notas, pueden ir siguiéndolo. Bien, después lo vamos a meter en la teoría teológica, pero ya esto va a ser mucho más complicado. Bueno, lo que voy a hacer ahora es meternos en el texto. Todos tienen Biblia, yo voy a poner por las dudas a Sí, compartir un texto bíblico para que lo podamos seguir, porque si no, en verdad se nos puede hacer un poquitito difícil. Voy a- Hasta acá vamos bien, vamos a ir tranquilos, porque esto es un gran eh, despiole. descubrimiento. Sí, no sé quién dijo despiola, a mí me hubiera salido otra palabra. Cecilia. Sí, sí, a mí me salió una palabra más de barrio, pero bueno, está bien la palabra despiola. Bien, vamos aquí. Vamos a tener que arrancar justamente desde el capítulo 2 versículo 4 que arrancaría aproximadamente por este lado. Eh, mm, Aquí, el día, y acá empezaría. Fíjense que el versículo 4 tiene dos partes. La primera parte es el final del capítulo primero, del relato primero. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Una creación en 6 días con un séptimo descanso. Y ahí corta. Por eso el corte acá tendría que haber terminado el versículo. Pero en otros tiempos, cuando se hicieron la numeración de los versículos en la Edad Media, se pensó que era todo lo mismo, el mismo tema ahí. El que cortó los versículos, hoy se sabe que tendría que haberlo cortado acá. Porque fíjense cómo empieza la segunda parte. El día en que hizo Yahvé la tierra y los cielos, ya acá notamos que se trata de otra cosa. Porque Yahvé lo había creado y lo creó en 6 días y un día de descanso. Acá dice el día en que hizo Dios la tierra y los cielos. Quiere decir que hay un solo día, no los 6 que le plantea el primer capítulo, el primer relato. Había uno en la tierra, arbusto alguno del campo. ¿Mm? Y ninguna hierba del campo había germinado todavía, no había, pues ya ve Dios, no había hombre que labrara el suelo. ¿Mm? Me parece que hay algo que está mal. Ya ve Dios, ¿qué me dice? No, faltó una parte. Pues ya Dios no había hecho llover sobre la tierra, y había hombre que labrara el suelo. La situación es desértica. Lo preexistente es el desierto. Entonces, ¿por qué hay desierto? Porque no hay lluvias y no hay agua para que moje la tierra, para que germine la tierra. Pero no es solamente eso. Fíjense que es algo muy interesante que dice, no había hombre que labrara el suelo. O sea, para que haya creación a partir de ahora, muy lindo esto, se necesita la lluvia como elemento de fertilidad importante, pero se necesita al ser humano que trabaje. Entonces, ¿cómo existe la vida? Existe por el don de Dios, que va a hacer llover, y todo lo que Dios dé, y por la obra humana que va a trabajar. Falta alguna de esas dos cosas y no hay creación. Pero había un manantial, pero un manantial brotaba en la tierra y llegaba a la superficie del suelo. Pero parece ser que no bastaba. Entonces voy a saltear algunas cosas, me voy a centrar más en lo más importante. Pero ya ve Dios, lo primero que va a hacer con este Modelo al manantial, hombre. va a formar al hombre con polvo del suelo, con arcilla. La arcilla es, digamos, producto de
esa tierra sillosa de arcilla que se amasa. Es decir, que Dios va a aparecer aquí como un alfarero, que es más o menos uno de los grandes oficios que había en ese entonces también. ¿Mm? De hecho, el libro de Isaías denomina a Dios como un alfarero. ¿No? Pero no solamente, fíjese, lo primero que aparece es el hombre, y en este caso concreto será el hombre en general, pero el varón en particular, a diferencia del primer relato, donde la pareja humana es creada al fin de toda la creación, y aquí es creada al principio. Y a diferencia del primer relato donde dice creó varón y mujer, macho y hombre los creó, macho y hembra los creó, y los hizo en su imagen y semejanza. Acá aparece solamente el varón en primer lugar, aunque el nombre hombre que aparece aquí es Adán como un genérico, ¿m? Proveniente de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra. ¿M? O sea, si bien este que aquí hombre es un genérico, lo aplicamos a varón porque puede haber la mujer. Eh, con polvo del suelo, e insufló con sus narices, en sus narices el aliento de vida y restó del hombre un ser viviente. El hombre no podía vivir si no había una acción especial de Dios. La diferencia va a estar que el ser viviente aquí ¿eh? Tiene algo de Dios. ¿Mm? A diferencia de lo que va a pasar después con los animales, cuando Dios crea a los animales no le va a insuflar su espíritu. ¿Mm? Entonces, después San Agustín va a trabajar muy lindo aquí sobre donde insiste permanentemente que tenemos algo de Dios y que por eso lo buscamos. Creo que esto es muy importante porque entonces se va a desarrollar a partir de acá que la búsqueda de Dios es incesante porque es lo que el hombre tiene desde su comienzo. ¿Mm? Desde el primer momento de su vida, lo que tiene es ese aliento que hace que en definitiva el hombre tienda a buscarlo. Como dice San Agustín, que lo buscaba en todas las cosas, pero no lo encontraba. Y en definitiva pareciera que el autor del Génesis intenta mostrarnos que las búsquedas que tenemos siempre en definitiva son búsqueda de Dios y curiosamente pareciera que buscamos lo que ya tenemos. ¿Mm? O bien, dando un pasito más, el buscar lo que ya tenemos, pero fundamentalmente tomar conciencia de lo que ya tenemos. Y según podemos considerar a partir de este relato, que toda la vida de la humanidad ¿m? Estaría tendiente o tendría que estar tendiente a tomar conciencia de la presencia de Dios en sí mismo, porque ya lo tiene. Entonces ahí sí cambiarían un poquitito más las cosas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien. Sí, sí, sí. Restauró un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín. Acá tenemos que modificar esto. La palabra no es jardín, la traducción no debería ser jardín, porque si lo que tiene es que trabajar, no se trataría de un jardín, ¿no? Un jardín, obviamente, que uno no trabaja, uno cuando ve a los jardineros y las jardineras trabajando sobre los jardines es un trabajo. Pero por lo que vamos a ver después, lo que se va a trabajar es la tierra, pero para alimentarse, no solamente para que sea bella y armónica. Con lo cual, más que un jardín, tendríamos que considerar que se trata de una especie de huerto, una huerta, un lugar donde el hombre va a poder trabajar para encontrar su sustento, ¿no? Para mantenerse. Y ahí lo colocó al hombre que había formado. Bien, entonces tenemos, vamos hasta acá, un lugar desértico donde el varón, donde el hombre es creado, en el lugar desértico. Pero después lo pone en un lugar que es un huerto preparado para el trabajo. O sea que este lugar va a ser el lugar humano del trabajo. Ya veis hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien. Acá hay un gran problema
con los árboles. Después, si quieren, lean la epopeya de Gilgamesh, porque está de trasfondo y no podemos verlo todo. Algunos dicen que es un solo árbol, como con los rabinos, como con dos facetas. ¿Sí? Eh, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como de alguna manera con cierta unificación, las dos cosas, porque conocer el bien y el mal le corresponde a la divinidad y la divinidad da la vida. Entonces, hay una relación directa entre las dos terminologías. Otros dicen que no, que el árbol de la vida le corresponde solamente a la divinidad, solamente a Dios, y que lo tiene guardado para sí mismo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿m? Es lo que Dios le quiere dar a la humanidad, ¿m? Y que va a ser lo que la humanidad quiso de alguna manera apropiarse. Entonces ahí serían dos árboles diferentes. En el No lo árbol entiendo. de la vida, y sobre todo porque después con la advertencia del árbol y la muerte, también se da esta relación entre la muerte, vida y conocimiento. Vamos a pasar rápido por aquí. De Edén salía un río que regaba el jardín, el huerto, obviamente para poder hacer después todos los trabajos que había que hacer. Y así se repartían en cuatro brazos. Uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el Bederio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente y al sur. Y el cuarto río es el estos dos ríos aún los conocemos con sus nombres. Tigris y Éufrates son una Mesopotamia asiática, no sabe demasiado a qué río se refieren el Gijón y el Pisón. Pero aquí tienen que ver con conceptos que tienen que ver con la riqueza, ¿m? Oro, minerio, onis. ¿M? Eh, pero en definitiva, los cuatro ríos van a conformar un lugar fértil. ¿M? De esta fertilidad era la que promovía que el ser humano pueda trabajar. Tomó pues Yahvé, Dios al hombre, lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Dos funciones, entonces. El tema del trabajo, pero un trabajo con proyecto, con cuidado. No es un trabajo indiscriminado, un trabajo sin proyecto, ¿no? Sino que es un trabajo con cuidado. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. Habría que considerar mejor una advertencia más que un mandamiento. Una advertencia. De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día que mueras de él morirás sin remedio. Uno imaginaría que si come del árbol de la vida tiene que ver con la muerte, si lo come muere, pero en realidad tiene que ver con el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. El problema es preguntarse por qué. ¿Mm? El hombre va a morir si lo que quiere es conocer. Y además, el apetito del ser humano, de todos nosotros, es conocer. ¿Mm? Y sobre todo, conocer el bien y el mal es muy importante. Pareciera que no debería llamarse solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol algunos dicen, algunos rabinos, de la confusión del bien y del mal. No entiendo. Claro, este árbol, al comerlo, uno confundiría dónde está el bien y dónde está el mal. Ah, No es el Entonces, conocimiento del bien y del mal, sino la confusión, así dicen algunos rabinos, que parece más acertado en esta porque, advertencia, porque para conocer la diferencia entre el bien y el mal, Dios estaría señalando a través de esta advertencia y después a través de las leyes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero en cambio, hacerse el cargo uno de la diferenciación del bien y el mal sería una confusión porque uno daría el nombre de bien quizás a lo que esté mal y el nombre de mal quizás a lo que esté bien. Entonces, por ahí probablemente habría que considerar que se trate no del conocimiento, sino de la confusión, o bien
que este conocimiento del bien y del mal, por tratarse de algo que Dios quiere proteger, podría llevar a la confusión entre el bien y el mal en cuanto que el hombre se apropiaría de este árbol. Entonces, debería esperar que el ser humano, debería esperarse que el ser humano reciba de Dios lo que es el bien y el mal. De todas José maneras, Luis, no hay una prohibición directa, sino que es una disculpa, advertencia o un mandato. Sobre todo porque además el hombre Están tiene toda la... preguntando algo. Ah, perdón, sí, por favor. no, no sé si se puede interrumpir o no, o si Sí, por favor, sí, sí, no sé dónde la vamos, pero exposición sí. va primero y después la pregunta. No, no, no. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ah, no, bueno, yo quería preguntar esto, ¿no? Digamos, esto de conocimiento, por lo que hemos estudiado, sabemos que muchas veces a veces tiene la connotación sexual, teniendo en cuenta, digamos, esto de que el hombre y la mujer ahí con el árbol y, y bueno, y que muchas veces se nos ha hablado, digamos, de esta inclinación al pecado original, si tiene alguna relación o si esta connotación es a la sabiduría propiamente, digamos, como un libro de los sapienciales, algo así. De lo Y eso sexual, por quería supuesto preguntarte que si qué no. connotación tiene esto de No, conocerse, de conocer. bueno, vamos a ir de a poquito. De lo sexual, por supuesto que no tiene nada que ver aquí, porque no se habla para nada de la sexualidad. Ahora, algunos dicen que el contexto dentro de la tradición del rey Salomón, que había permitido que algunas de sus mujeres provengan con las tradiciones de sus dioses, que estos dioses, algunos de ellos, vengan también con una connotación de ciertas sabidurías que no pertenecían a la tradición de Israel. Por ejemplo, la tradición egipcia, donde las, digamos, los mitras y los adornos egipcios muchas veces tenían serpientes también como símbolo de la sabiduría. Entonces, algunos relacionan todo lo que va a ser, no hablemos todavía de pecado original, ni siquiera de pecado, ¿eh? Lo que vendría a ser la provocación al proyecto de Dios, tampoco hablamos de tentación, la provocación al proyecto de Dios podría ser las pretensiones de sabiduría universal que podrían haber tenido los egipcios, ¿no? A través de los dioses que están trayendo a algunas de las esposas de Salomón. Que en Pero hay un realidad, aporte más, perdón. sí, 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 no, no, adelante, adelante. Yo porque recuerdo una reflexión cuando con Silvina Chemen analizamos este texto. Ella decía que la traducción era de lo bueno y de lo malo, precisamente por esto que acabas de decir vos, ¿no? El bien y el mal como entidades divinas que venían de Mm, la concepción de los pueblos paganos. Y en claro, realidad en la Biblia como que se desmitifica eso y es lo bueno y lo malo, ¿no? Como categorías más bien de tipo moral claro, y no como pero que entidades eso divinas, lo tiene sí. que brindar Dios y no lo tiene Exacto, que brindar otras culturas, ¿no? Entonces, por ahí tal cual. también podríamos andar. Todo es relativo de alguna manera porque estamos tratando de dilucidar lo que el autor quiso decir en aquel tiempo, en el contexto de aquel tiempo. Pero por otra parte, si uno también es más crítico en esto, la sabiduría egipcia era muy buena, más allá de lo que pueda llegar a ser el politeísmo que podían traer ellos, era muy buena, era muy avanzada la sabiduría egipcia, incluso en lo que es la sabiduría sobre el más allá, la vida después de la muerte, lo que era el premio o el castigo que podían dar las divinidades después de la muerte, el reconocimiento de una vida de ultratumba que fueron reconocidos después en las pirámides. O sea que, y después, independientemente de todo eso, los conocimientos matemáticos y de astronomía que tenían los egipcios, de medicina que tenían los egipcios, de alimentos, de comidas que tenían los egipcios, de cómo regar, los riegos que tenían los egipcios. Los egipcios tenían una cultura inmensa
Entonces, la sabiduría no tenía por qué ser necesariamente mala, ¿m? Sino que podía ser un aporte importante. En este caso, si uno dice por qué se estaría negando ese aporte de sabiduría, incluso porque en un momento, recuerden que Salomón recibe también a la reina de Saba con un montón de dones, ¿eh? y, y- y ingresaban con todas las cosas. Lo que parece ser que la tradición yavista quiere es mostrar una identidad a pesar de que eso sirva como una especie de clausura de lo que venga de afuera sin discernir. ¿M? O sea, como que, digamos, aislando de algún modo ciertos pensamientos porque consideraba que lo que puede venir de afuera no era bueno para el pueblo. Podía tener razón en su contexto, pero hoy nosotros no podemos considerar que las relaciones entre los pueblos necesariamente sean malas, sino que siempre son necesariamente de discernir para poder aceptar y poder reconocer lo bueno que puede tener otra cultura, otro país o otra tradición. Entonces, lo que podemos decir acá es que el autor de este relato puede considerar, en el caso de que hablemos de la sabiduría de los egipcios, de que eso puede ser un atentado a un proyecto, ¿eh? De que el pueblo tenga que encontrar una identidad bajo bajo el dominio solamente de Yahvé, ni siquiera del rey, sino de Yahvé. ¿Mm? Porque con esto estaría también desautorizando el ingreso que permitía el rey de culturas que estaban ingresando desde otros lugares. Entonces, si esto es así, que es posible, el autor se estaría enfrentando a ciertas operaciones del rey que permitía estos ingresos y el autor le dice al rey, Salomón, no, esto no, porque esto nos va a traer problemas. Y esto no porque no corresponde a nuestra tradición, no corresponde a nuestra cultura, a nuestra historia, etcétera, etcétera. En tiempos en los que todavía incluso no estaba instalado el monoteísmo en Israel. Pero también hay que tenerlo en cuenta. El monoteísmo de Israel viene después del rey Salomón. De hecho, viene de una manera mucho más explícita después del exilio. Que todavía acá el pueblo, mucha gente del pueblo de Israel, se entregaba cultos a otros dioses. De hecho, los profetas luchan contra todo eso. ¿Mm? Así que la cosa ven que no es fácil y no es compleja. Por eso es importante detenerse un poquitito. Lo que nos dé el tiempo, nos dará el tiempo. Voy a seguir compartiendo, ¿eh? Bien. Dijo Yahvé Dios, entonces viene, de un momento que no comes, vas a morir sin remedio. Después tenemos que ver en qué medida, después de comer, esto se cumple o no se cumple y qué significará esto. Luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Obviamente que el varón está solo, y acá entendemos que vamos a entender por ayuda. Si esto es un huerto, ¿m? La ayuda tiene que ver con combinar y desarrollar una comunidad de proyectos. ¿M? No simplemente una ayuda al hombre, sino también el hombre una ayuda al otro. O sea, lo que está el proyecto de Dios aquí sería justamente gestar y generar un proyecto comunitario para que el trabajo sea productivo para todos. Otro elemento también de respuesta del autor yavista a una estructura social donde la corte le exigía al pueblo un trabajo para que la corte pueda vivir de ese trabajo con todos los lujos, placeres que puede tener cualquier corte de cualquier país. O incluso hoy los grandes dirigentes, esos políticos y económicos, viven gracias al trabajo de la gente, y la gente no vive con su trabajo. Más o menos eso parecía que ocurría en tiempo del rey Salomón. Entonces, no es que alguien le va a dar trabajo a esta gente,
sino la gente es dueña de su trabajo y por lo tanto de su proyecto. Estamos hablando entonces de un proyecto para el bien de la comunidad. Entonces, no es bueno que lo metes solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo a todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo lo llamaba. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Está bien, vimos acá un poquito rápido, pero lo primero que da es aquello con lo cual el hombre tiene que trabajar y con lo cual los animales del campo, ¿m? Un buey, una mula, un caballo, ¿eh? Una gallina, ¿eh? Las aves del cielo, y lo lleva delante del hombre. Ponerle el nombre, llamar algo por el nombre, indica participar con, con eso que el hombre va a nombrar. Participa, no solamente con una especie de dominio, sino más bien participa de la construcción. Si el huerto este es un proyecto de construcción comunitaria, en esta construcción, ¿m? comunitaria, los animales del campo participan activamente. Entonces el hombre, al poner el nombre, los reconoce como parte del proyecto. El hombre puso nombre a todos los ganados, ¿eh? Las aves del cielo y todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Como diciendo, no es que Dios está fallando, sino que lo que se quiere hacer el texto acá es resaltar cuál va a ser el lugar, ya lo sabemos, el lugar de la mujer, ¿eh? dentro de este proyecto. No va a ser simplemente el lugar de la mujer lo mismo que el ganado o lo mismo que los animales, cualquier animal del campo. Y acá otra vez una cierta ruptura o discontinuidad con algunas tradiciones, incluso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los mandamientos, cuando se indica que no hay que cometer adulterio, pues se ubica a la mujer posesiones, dentro de las posesiones del varón. O sea, el varón tiene la casa, el ganado, la tierra y la mujer. Por lo tanto, atentar contra esas posesiones, que sea el robo o el adulterio, estaba en contra de los mandatos de Dios. Acá, la mujer no es una simple posesión, no va a ser una posesión del varón, sino lo que vamos a ver después, va a ser una elección entre Dios, el varón, dentro del proyecto global de Dios. Esto lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces, uno podría enfrentar la creación de la mujer, enfrentarlo incluso al mandamiento, donde se dice que la mujer es parte de las propiedades del varón. Aquí la mujer no es parte de las propiedades del varón. ¿Mm? Vamos a ver. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Bien, cuestión de aquí. Obviamente que primero Dios aparece como un alfarero, después aparece como un organizador del sistema social, y ahora aparece aquí como alguien como una especie de alguien que está haciendo una operación, una cirugía con anestesia y todo. Son las dimensiones antropomórficas. Todo esto nos muestra el el mito, ¿m? Y no la realidad de la historia de la creación, el mito. ¿M? Lo que el hombre quiere, lo que el autor quiere decir sobre Dios y sobre el ser humano. Uno podría considerar entonces que la mujer tiene una creación diferente a la del varón y una creación diferente a la de los animales. Habíamos dicho que cuando dijo que había creado a Adamá, es el hombre genérico, no necesariamente es el varón. Y pareciera, entonces, que aquí sí aparece la distinción entre varón y mujer. Recién
Cuando el varón ve a la mujer, ahí el varón se reconoce varón. Entonces, podríamos distinguir de esta manera, gente. Cuando crea al hombre en el versículo 7, lo denomina Adam. Adam, con M final, porque proviene de la palabra Adama, quiere decir tierra. Pero cuando lo nombra acá, ¿m? Será llamada mujer porque del varón ha sido tomada, será llamado Isha porque de Ish, Isha es el femenino, porque de Ish ha sido tomada. Desde acá cambian los nombres porque esto que sería el hombre con denominación genérico, en este momento se transforman en los géneros, masculino y femenino. El sueño va a tener que ver también con y acá uno puede hacer un montón de elucubraciones teológicas maravillosas, porque uno podría pensar aquí que el resultado del encuentro entre el varón y mujer, acá concretamente la mujer aparece como lo que el hombre sueña. Que la mujer es aquello que el hombre sueña para poder realizar el mismo proyecto de Dios. No es solamente aquella que lo va a acompañar, como si fuera una compañera nada más. Es el deseo de sus sueños. Y la mujer aparece aquí como saliendo de su costado. No solamente la costilla en cuanto a hueso, que sí que va a decir es hueso del hueso y carne de mi carne, sino que saliendo de su propio ser, porque entonces el encuentro de ambos es un encuentro físico, espiritual y de proyecto comunitario. Porque fíjense ustedes que también, según dicen algunos, la costilla o el costado, dicen algunos, que es el lugar de la unión sexual entre el varón y mujer, ¿no? Costados, desde allí. Pero además, hay otra cosa que es muy de trasfondo, muy linda, que es, ya ve, Dios hizo un sueño, el cual le quitó, lo rellenó de la costilla, formó a la mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó. Yo creo que este versículo, no sé por qué, a veces no se lee esto en los encuentros entre varones y mujeres, no a los encuentros matrimoniales, porque ya no existen, los encuentros de varones y mujeres, donde la pareja es presentada por Dios. O sea, a mí me parece muy lindo considerar que el texto, en contra de lo que ocurre en ese tiempo, donde los matrimonios eran selección, ¿no? Donde el padre presentaba a su hija y el otro padre presentaba a su hija y los matrimonios eran producto de las decisiones de las familias y después en las realezas también. Aquí la unión de estas dos personas es un proyecto de Dios. Porque acá Dios le presenta al hombre a la mujer de sus sueños. Esto es matador. No es matador. Y por supuesto, le presenta a la mujer al hombre que es de la cual ella surgió. Por eso es el reencuentro de entre los sueños y el cuerpo. Es el encuentro entre los sueños de uno y el cuerpo que recibe del otro. Eh, Claramente acá yo no quiero hablar de que sea necesariamente un matrimonio, esto es una pareja, ni tampoco que tenga que hablarse en este concreto caso de un índice de probabilidad matrimonial, muchísimo menos, ni tampoco de la monogamia, porque en Israel había poligamia también. Pero sí nosotros podemos rescatar esto, que hay encuentros ¿eh? Amorosos en los cuales los enamorados, y esto va a aparecer también en el Cantar de los Cantares, y va a aparecer también en otros textos como el libro de Ezequiel,
¿Mm? Y el libro, sobre todo, también de una manera especial, el libro de Oseas, donde los enamorados se encuentran porque Dios ha querido que se encuentren. ¿Mm? Bien, por eso el hombre, por eso Dios la lleva ante el hombre, como si fuera el padrino. Vieron que en la tradición nuestra católica y también muchas otras tradiciones, antes se usaba que el papá, como padrino, entregaba a la novia a su esposo. Acá no hay papá, no solamente porque todavía no había nadie, sino porque no tiene sentido que lo lleva, porque si por cierto es que Dios es lo que ha querido hacer esto, es Dios el que presenta, es Dios el padrino de bodas. ¿Mm? Dios es el padrino de la unión, Dios es el padrino de esta unión que es un proyecto de Dios. Bien. Entonces, quien habla aquí ahora por primera vez es el hombre, el varón. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se hace referencia a de dónde proviene. Esta ya es llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Porque el varón está diciendo que su mujer es su nombre femenino. El nombre femenino de yo soy Ish y esta es Isha. En el poema de Gilgamesh, si lo ponen a buscar, yo no tengo acá los libros, pero dedicaríamos un montón de tiempo. Enkidu, que había sido creado por los dioses como un gran amigo de Gilgamesh, Enkidu era una bestia, una especie de ser humano que todavía no era un ser humano, era salvaje. Tenía cabelleras largas y vivía entre las manadas de animales, de burro, de ganado. Entonces, ni siquiera caminaba erguido, caminaba doblado. Hasta que entonces los dioses dijeron, vamos a hacer de esto un ser humano. ¿Cómo hacemos de esta bestia un ser humano? Se preguntan ellos. Entonces, le llevan a una cortesana, es decir, a una prostituta. Y le ordenan a la prostituta que este hombre, este bestia, este salvaje, tenga relaciones con ella durante varios días. En la medida que va teniendo relaciones en cada día, este hombre, este salvaje, se va transformando cada vez más en hombre, hasta que en un momento él quiere volver a la manada y la manada huye de él. Es decir, se transformó en un hombre a partir del encuentro con la mujer. Obviamente a partir del encuentro sexual. Es decir, en este encuentro con la mujer, que es un encuentro sexual, aquí el hombre descubre su identidad, lo cual también es muy importante en estos mitos, donde los encuentros hacen reconocerse no solamente a la mujer como su mujer, sino a él como quien es verdaderamente. Es decir, que para este hombre, Enkidu, la mujer le demostró su identidad. ¿Mm? Bueno, todo esto está en este relato. ¿Eh? Esta es ella porque de ella ha sido tomada. Es decir, yo reconozco mi identidad de varón y reconozco la identidad de ella de la mujer. Obviamente que acá uno puede decir, bueno, pero acá el que habla solamente es el varón que queda para el lugar de la mujer. Consideremos que con todo lo que está diciendo hay una tradición patriarcal detrás, pero con todo lo que está diciendo estamos viendo los esquemas, estamos viendo todos los estantes de toda esa tradición donde los varones eran los que elegían, donde los padres eran los que elegían, donde incluso hijos tenían que aceptar lo que decían los padres o lo que decían los reyes o lo que decían los nobles. ¿Mm? Y lo que estamos empezando a meter aquí es en el valor que vamos a ver tanto aquí como en un ratito en el esquema de la desobediencia, el valor y el lugar de la libertad. ¿Mm? Porque entonces aquí el hombre tiene la libertad antes de poner nombre a los animales, pero tiene la libertad de denominar a la mujer. ¿Y cómo la denomina? Con su femenino. ¿Mm? Y en esto, ish isha significa tener los dos la misma raíz, es encontrar en el otro la identidad de sí mismo. Fíjese todo lo que está diciendo.
Ish está encontrando su identidad cuando reconoce a otro. Lo mismo que Enkidu encontraba su identidad con el encuentro con la cortesana o prostituta. Aquí, al encontrarse con la mujer, el hombre encuentra su identidad. Y la mujer, al encontrarse con el varón, también encuentra su identidad. ¿Mm? Saquen las hermosas conclusiones que podemos sacar de aquí. A ver, quería mostrar. Quiero leer un pedacito de este libro que es muy bonito, si lo pueden encontrar, de Ágape. Bueno, se lo voy a leer porque no se lee bien. El comienzo de todas las cosas, meditaciones sobre el Génesis. Este es muy lindo. No busquen aquí un libro de exégesis, sino un libro de teología espiritual. Dice en la página 27, lo que existe ha sido creado por Dios. Entonces dice, somos suyos, no como cosas, como un recipiente pertenece a quien lo hizo, sino así e infinitamente más pura, total y realmente así como una persona amada pertenece a quien la ama. Como persona que está en sí misma y no puede ser en absoluto ser poseída, sino que solo puede ser acogida siempre desde la autodonación. Esto es lo que quiere plantear el autor del Génesis aquí. ¿Mm? Tanto la relación de Dios con esta pareja como la relación de la pareja entre sí. Por supuesto que esto puede aplicarse a las parejas. Yo no quiero decir solamente género masculino y femenino, sino por lo menos a las parejas. Una práctica común de esto, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, hay opciones, y se une a su mujer y se hace una sola carne. Fíjense que hacerse una sola carne aquí es como para volver de algún modo a su origen, porque esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces son una sola carne. Hacerse una sola carne es unir no solamente la corporeidad, porque para el hebreo, el cuerpo no es carne, el cuerpo está vivificado. Recuerden esto, esta diferencia entre cuerpo y espíritu viene de los griegos. Para el judío no. Por eso, cuando Dios imprime en el hombre, el ser humano, el nefesh, es decir, esa vida que está, el soplo, hace que la espiritualidad esté en el cuerpo. Por eso hacerse una sola carne es vivir en una intimidad y vivir en una identidad con el otro en cuerpo y espíritu. ¿Mm? Por eso, para el judío, aquí, el acto sexual no es un acto que, como el que pueden tener cualquier otro ser creado, como puede ser el ganado. Pues el ganado no tiene ese nefesh, ese aliento vital que proviene de Dios y que Dios puso una vida espiritual en todo su cuerpo, en cada parte del cuerpo se siente esa espiritualidad. ¿Mm? Eso también es muy importante para este relato. Por eso la, eh, digamos, la actividad sexual de la pareja humana no es o no debiera ser eh, vista del mismo modo de una pareja animal. No, no, no podría ser, porque el ser humano sentimos, ¿m? este, el momento, ¿m? Con todo el ser. Estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Y con esto termina, de algún modo, el momento del relato. Y el tema del desnudo va a tener que ver porque va a ser un gancho con todo lo que va a venir después, que es lo que descubren los hombres de sí mismos. Aquí no hay... o sea, la desnudez implica en el texto una transparencia. ¿M? Si no tengo nada que ocultarte. ¿M? No solamente un acto de confianza, sino también un acto de decir,
No tengo nada que tapar frente a vos. No tengo nada que taparte. ¿Mm? No me tapo ni te tapo, no hay máscaras. ¿Mm? El hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. No había, sí, en esta cuestión no había distancia, porque todo se transparentaba. No es una cuestión solamente carnal acá. No había distancia. Era tal la unidad, que no se avergonzaba. Por eso, sin duda que la confianza hace que la desnudez del varón y la mujer, según esto, lleve a no avergonzarse. Perfecto. Pero va más allá de eso, no es una solamente carnal, sino que no tengo nada que tapar frente a vos. Aquí vamos a hacer un pequeño aparatito chiquitito porque lo que va a venir ahora, que es la desobediencia, ¿m? Nos pone frente a otra situación. Yo en esto quiero que empecemos, tenemos que empezar a convencernos de esto. Todavía estamos en el primer día, en el único día. El único día donde aparece la creación y después aparece la desobediencia. Donde aparece una situación armónica, hermosa por otra parte, hueso de mi hueso, carne de mi carne, ya, avergonzarse, no avergonzarse, una sola. Todo aparece. Con esto siempre se pensó, perdón, en un tiempo se pensó que hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, me encantaría sui generis, y que eso se rompió por algo, cayó en debacle toda la humanidad, como si Dios se hubiera equivocado en hacer esto, y como si Dios hubiera hecho algo que le salió mal. Esto es un relato mítico. Por eso esto que aparece como un jardín, no como un paraíso, sino perdón, como un huerto, no como un paraíso. La palabra paraíso no está aquí, esto viene de la traducción de los 70 con otra percepción. Eh, el autor nos quiere mostrar el proyecto de Dios, o sea, lo que Dios ha creado y que el proyecto humano ha desmantelado, como vamos a ver en el capítulo 3. Pero ese desmantelamiento no quiere decir que alguna vez este proyecto se haya llevado a cabo en algún momento, porque si no estaríamos pensando que la humanidad ha sido creada de una manera lineal. El ser humano existió desde siempre, siempre van a estar las compulsiones. Entonces habría que preguntarse si en lugar de pensar que esto es un momento inicial, o esto tiene que ser el proyecto final de toda la humanidad por el cual estamos trabajando todos los días. Porque de esta manera entonces podemos considerar que esto es el proyecto sobre el cual nosotros estamos comprometidos a trabajar cada vez. El proyecto del trabajo comunitario, de trabajar para vivir, de vivir una vida en libertad donde uno puede elegir quién es su ayuda adecuada, donde uno puede elegir quién es el compañero o la compañera ideal, donde uno se libere de los mandatos familiares o de la corte o reales o de otras culturas, y de esa liberación uno pueda elegir quién es Ish y quién es Isha para uno o para una. ¿M? Donde uno pueda elegir con quién no avergonzarse, donde uno puede elegir quién es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, esto para el autor es lo que Dios quiere, pero que todavía no se dio nunca, o no se está dando, o en algunos momentos se dieron, o en algunas personas se dieron. Porque lo que viene ahora no es la falla de Dios, es la falla humana. ¿Se entiende esto que quiero decir? Yo ahora voy a meter el tema de la desobediencia, pero ¿se entiende esto para empezar a sacarnos ciertas trayectorias a través de la historia que nos han querido meter de que algún día hubo en la humanidad donde todos estábamos comiendo peras e higos, ¿eh? Nadie trabajaba, estábamos al borde de un hermoso río con una cascada, eh, y donde vemos una pareja humana, y si encima la vemos en los libros de catequesis, perdónenme la expresión, anodinos, con caras
demasiado bonitas, rubias, que no tienen nada que ver con los rostros que pueden llegar a ser los mesopotámicos, y perfectamente depilados ambos. Ambos. Claramente es una cultura propia. Así que creo que hay que sacar esa idea porque ahora vamos a meternos en el próximo capítulo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me van ¿Puedo siguiendo? decir algo, José Luis? Sí. De acuerdo al texto, evidentemente hay una valoración superior del hombre que de la mujer, Hay una porque diferencia, no hay una diferenciación. Estamos hablando del siglo X, donde decimos que la cultura era patriarcal. como sigue siendo entre el pueblo judío, el nacimiento de un varón supone más alegría que el nacimiento de una mujer. Por algo, Sí, el y en muchas primogénito, si familias, es varón, hoy por hoy, muchas familias, cuando a una mujer le nace un varón, era lo que ella esperaba, y por lo tanto hay una predilección por el varón, y no. exacto. Entonces, no solamente los judíos y no solamente en este tiempo, es una cuestión cultural, hormonal, no sé qué, pero tiene que ver con la cultura del predominio del apellido, del predominio de la masculinidad, del predominio de la cuestión eh, ancestral, donde el patriarcado se sigue, donde es mejor tener un varón que es el que va a mantener y no una mujer, es decir, un montón de cosas, sí, y eso está mal, eso está mal. ¿Por qué Pero, Dios, por qué Dios no crea primero una mujer, que si de la mujer nace el varón? bueno, ¿por qué es una comunidad? Primero, yo creo que dije que el nombre que se le da a la primera creación no es varón, sino que es Adamá, que es un hombre Sí, genérico. sí, eso lo entendí, pero Entonces no después es cuando, el varón, no es no, el no, varón. pero después cuando crea a la mujer, que lo Y ahí aparece la diferenciación. Cuando crea uno que sale del otro, ahí empieza la diferenciación. Pero antes no había. entiendo. Antes También no es había. decir que nace de la costilla, porque la costilla es el lugar del medio del cuerpo, como diciendo, la mujer es igual, no es ni mejor ni peor que el hombre, Sí, porque nace claro. en mitad, Y supuestamente con su además, y vecino, además recibe también el espíritu que no reciben los animales, lo recibe a través de su varón. desde ya. Ahora, decir todo eso en un contexto del siglo X antes de Cristo, con un patriarcado absoluto, donde el que va aquí está parejo, ¿no? Donde el hombre elige, donde el hombre denomina, donde el varón y la mujer se miran y dicen, somos la ayuda adecuada, es un montón para el siglo X antes de Cristo. Mm. Cuando hoy, aún hoy, algunos reyes europeos eligen quién se casa con quién, eh, bueno, estamos en el siglo XXI, donde a veces los padres o las madres prácticamente que prefieren que el hijo o la hija se case con fulano y no con mengano, o, este, o infieren, sugieren, insisten, este te conviene más, este te conviene más, este me gusta, no me gusta. Digo, la libertad que se muestra aquí es realmente profética. Mm. Profética quiere decir, esto es la voz de Dios. ¿Eh? Claramente esta es la voz de Dios. Lucía, sí, Lucía. Yo quería preguntarte, un poco en relación con lo que preguntó la compañera Susana recién, a ver si estoy equivocada. En el fondo, todo esto que estamos viendo es la descripción literaria escrita hace muchos años atrás, Mm. intentando explicar de una forma poética lo que nosotros hoy sabemos que no fue estrictamente así. O Sí, sea, pronto sí. decir que por qué creó hombre y no mujer, en realidad no sabemos si creó el hombre o creó la mujer, porque hay una evolución biológica que hoy conocemos, pero que esta es la escritura y la traducción de la interpretación de la creación en esa época y que se podía hacer de esta manera. Y que por Nunca supuesto mejor dicho todo, Lucía. Nunca mejor dicho todo. me parece que a ellos les explicaba, les cerraba mejor para su cultura
suponer que había creado primero al hombre que a la mujer. Pero Pero en en realidad no es primero uno que otro, porque ¿cómo el que fue? fue creado es Adán, que es el genérico. El gen es la unidad. Así como para Platón, ¿eh? El ser humano era como una naranja y bajaba una ficha y después para la naranja se partía en dos y toda la vida de uno está dedicada a encontrar la media naranja. Eso más o menos era en tiempo de Platón, que el ser humano perfecto era el ser esférico, ¿eh? Y que los dioses lo partieron al medio y por lo tanto uno está esperando a lo largo de toda su vida, con todos sus errores, la otra mitad que complementa su esfera. Bueno, acá, si querés, hay que considerarlo algo así. Hay un Adán que proviene de la tierra, que es un ser que todavía no está sexuado, podemos decirlo. Esto es muy fuerte y muy grande y muy importante, ¿eh? Y que después empieza su sexualidad, su generación sexual en el encuentro con el otro. O sea, en el encuentro con el otro, que es la diferenciación sexual para ese tiempo. ¿Sí? Hoy sí se podría retraducir de una manera diferente, pero nos quedamos con aquello. En esa diferenciación sexual uno se encuentra, se identifica y se complementa. Y se complementa para construir un nuevo tiempo, que es el tiempo del trabajo y de los proyectos. ¿No? Y no una situación de esclavitud dada o por los dioses, o por los reyes, o por los cortesanos. ¿Sí? Entonces estamos presentes ante un mundo absolutamente profético, digamos, es una denuncia profética de cómo tiene que establecerse la sociedad. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es Dios? Que es uno y no son muchos. ¿Eh? ¿Quién es la pareja humana y cuál es el proyecto de Dios sobre toda esta pareja? ¿Mm? Ahora, acá el amor no entra para nada. El sentimiento ¿Qué no es... no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Dónde? El tipo exclamó, esta sí, que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Eso no es una expresión de amor, aunque no lo nombre? Como diciendo, esta es mi mujer. O sea, obviamente que no es el amor que puede presentar Pamela Anderson, Wanda Nara o Elegante. No, No, por suerte. por suerte. Bien, por suerte. No es ese amor. De Leticia, el rey Juan Carlos y Sofía. No es ese amor. José No es Luis, porque no se lo nombra. No hay por qué nombrar la palabra amor para hablar del amor. No es necesario José Luis, nombrar la palabra amor. No es que, se enamoró, qué bonito, vamos a salir, vamos a Palermo a tomar algo. No, no, no es eso. El tipo exclama, esta sí es lo que yo esperé durante toda mi vida. Esta sí es el producto de mis sueños. Esta sí es lo que mi alma anhelaba. Bueno, explícame qué es el amor si no es eso. No sé, José Luis, no sé. José ¿Se entiende lo que Luis. quiero decir? Ya va, Jorge. Ah, ¿Se perdón, entiende lo que perdón. quiero decir? Es decir, hay palabras que no hay por qué nombrarlas, que son implícitas, que dicen más que la palabra cuando es nombrada. Mm. Entonces, con la palabra amor puedo decir cualquier barbaridad o cualquier poema, pero la palabra en sí misma a veces no tiene el contenido. Entonces, lo que hace este hombre es expresar el contenido con un grito. El tipo gritó, se volvió loco. Vos podés decir, se volvió loco, parece que se volvió loco de la sorpresa. O, bueno, digamos, lo que quiere manifestar el autor, de que el hombre se reconoció y reconoció un complemento de sus sueños y de su vida. Un complemento de sus sueños y de su vida. Ahora, vos podés decir, bueno, claro, estaban los dos solos, claro, pero no es una que hacer una lectura literal. Porque decir, No, bueno, que obvio. como están solos, lo único que había era esto. ¿Qué va a No, no, hacer? claro. Quedó esto. Pero nosotros no podemos pensar que está hablando de una, como decía recién Lucía, de una descripción literal de la creación, no tenemos la menor idea de cuándo bajó el primer gorila de los árboles para armar todo este perote. Pero lo que está haciendo es como filmando, en una filmación enfocando a una pareja diciendo, esto quiero que sea así, para siempre y en todos. Es el proyecto. Entonces Dios se está enfocando
¿sí? Una pareja para explicarnos el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es que uno y otro se encuentren con lo masculino y lo femenino, en este caso puesto así, o la identidad del proyecto de pareja. Yo soy, y vos sos ella, es decir, vos sos mi complemento. ¿Eh? Y no necesariamente hay que poner la palabra amor. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor? No, no aparece tantas veces en el Primer Testamento. No. Entonces, pero sí aparece el contenido, el clamor y el mensaje apuntan a eso. La elección. Este tipo la eligió, tenía un montón el tipo la eligió, le dijo esto. Entonces, Lo que se pasa es elige que por... uno tiene tan metido que eran dos solos, qué sé yo, la Claro, palabra elección agarrá lo que no se hay. va. Agarrá lo Claro. que hay. En el boliche te sacaban a bailar a todas y bueno, voy a sacar a bailar la que quedó. Pero tengo que bailar. Jorge, perdóname. Sí, por ahí yo tengo ahora inestabilidad en la conexión, así que disculpen que borré la cámara, saqué la cámara, pero No, por está ahí bien, yo perfecto. lo que decía hoy de la connotación sexual iba un poco a esto, digamos, de que la mujer es la que elige un poco también el árbol del bien y el mal, esa sabiduría, y después los dos puntos que estaban desnudos anteriormente, ahora después se van a vestir, van a crecer, digamos, Los viste como Dios. Ellos no se van como a... son Sí, primero se distintos, visten digamos, como ellos y son después los distintos viste Dios. animales porque tienen el espíritu de Dios, ya forman otra civilización más evolucionada y, digamos, como Dios de alguna manera le Mm. está dejando ser partícipe de la creación. Sí, pero Jorge, tenés que sacarnos esa idea. Como si esto no fuera evolucionado y lo otro fuera evolucionando, como si fuera una cuestión de sucesión histórica literal de los hechos. No. ¿Qué quiere decir el texto con la vestidura? ¿Qué quiere decir el texto con la vestidura que hace Dios después? No, que fue una evolución de que estaban desnudos porque eran monos, y después, como No, son bueno, sí, civilización sí, sí, más por ahí me elevada, expreso más mal, digamos, pero evolucionada, es, yo no sé digamos, si es es más comprender que Dios evolucionado el ser los humano que el ama. mono. Yo creo que no. Sí, Yo creo que el mono sí, no, no, es... está bien. Me expreso mal, digamos, en ese sentido, digamos, de como evolución, pero sí que va comprendiendo el amor, la revelación de Dios progresiva, y el hombre va comprendiendo mejor a Dios en su relación, digamos, de amistad con Dios, ¿no? Sí, sí, eso podría ser, pero sí, nosotros tenemos que ir como vieron que se dice ¿cómo es eh, ay, reprogramándonos, no me acuerdo la palabra, desestructurándonos, reprogramándonos, porque tenemos esta idea. Este es el primer día de la creación y después viene el pecado. Y entonces, después viene el bautismo, que nos salva del pecado, pero estamos peor que lo que vivieron la Ema con pecado y todo. Entonces, y antes había dos, después había cuatro, pero uno mató al otro, ¿y qué pasó con los otros dos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que deconstruir. Tenemos que deconstruir Exacto. una... Decodificar. Exacto, todo eso. Entonces, hay que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué dice el texto? ¿Y qué quiere decir el texto? ¿Quiere hablarme de la historia de la humanidad? Sí, pero desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista científico y cronológico. Lilian, vos querías preguntar algo, levantaste la mano así. Sí, no, quería compartir que yo lo que encuentro es que en todo el relato bíblico, más que los acontecimientos, el mensaje es el proyecto que Dios tiene para nosotros y cómo nosotros constantemente vamos por el lado del costado, o sea, todo me sugiere eso, ¿no? Pensar Sí, que, sí, pero no constantemente tampoco, ¿qué puede porque ser? por suerte no constantemente. A veces vamos por el centro, por el costado, por abajo, por atrás, de fondo, o sea, caminamos como nos sale poder Como, caminar. como Eh, podemos y como siempre Él nos vuelve a querer encauzar en su sí, sí, proyecto. sí, 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 sí. Yo voy a Que- empezar, si les parece, nos quedan 15 minutos todavía, podríamos meternos con el tema de la desobediencia para empezar a mostrar alguna cosita al menos, ¿eh? ¿Seguimos algo más o tienen alguna más preguntas? ¿No? Vamos. Muy bien.
Bueno, ¿Qué es esto? ahí está. ¿Se ve el capítulo 3? No, 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 se ve ¿No? tu máquina. no, general, sistema, pantalla, Sí, todo eso. Sí. están No, los datos de tu vamos. máquina, están, sí. Epa. Sí. Estamos como con Ahora el... sí, Ahora sí. ahora está. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bueno. Inmediatamente presenta en el capítulo 3 la serpiente como si la conociéramos. Era el más astuto de todos los animales. Nunca va a decir, saquémonos otra vez las cosas, de la que serpiente fue el demonio, Satanás, el diablo y todo el rollo. El animal, el más peor, el más astuto. Y con la palabra astucia es como decir el más ladino, por así decirlo, el más pícaro. ¿No? Del campo que ya había Dios. Dios había hecho. Punto uno. No es el demonio, no es el diablo, no es Satanás, y tampoco es un Dios del mal. ¿Mm? Es una creación de Dios. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis ninguno de los árboles del jardín? Y acá arrancamos con algo, yo voy a decir algunas cosas que pueden llegar a ser medio de teología, medio de sabiduría popular. ¿Mm? No es el demonio, no es el diablo, es una tentación. En el caso de que alguien lo presente, y de hecho también después aparece más o menos esto, em, lo que es fuerte acá es que la mujer no se pone a preguntarle a Dios algo, sino que entra a dialogar con el tentador. ¿Mm? Entra a dialogar con el tentador. Y el tentador, esta tentadora, la serpiente, la astuta, arranca siempre con una mentira. ¿Mm? Dios no dijo esto. Y dijo exactamente lo contrario, coma de cualquier árbol, menos de acá. ¿Mm? Entonces, el enredo es poner en boca de Dios lo que Dios no ha dicho. ¿Mm? Y esto no lo hacen solamente los agentes directamente del mal. A veces vienen de algunas autoridades, ¿Mm? De algunas autoridades mesiánicas, políticas, religiosas, sociales, lo que sea. ¿Mm? Donde nos quieren hacer creer que Dios dice algo cuando en realidad dice lo contrario. ¿Mm? Después la mujer aquí intenta discernir algo, pero es importante saber discernir. Por eso, en todo el texto 2 y 3, la intención es liberarse de los mandatos. ¿Mm? Nadie que diga, Dios dice esto, necesariamente esté diciendo lo que Dios dice. ¿Mm? Entonces hay que estar atento. Nadie que diga con quién tenés que convivir, necesariamente sea eso con que tenés que convivir. ¿Mm? Entonces, eh, una de las cosas que apunta el texto es a atender y liberarse de algunos mandatos sociales, incluso del tiempo patriarcal del que está viviendo el Génesis. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Perfecto, esto es lo que dijo Dios. Pero del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, que no dice cuál es. ¿Mm? Entendemos que será el de la ciencia del bien y el mal, porque ahí va a ser el problema. Ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Dios nunca dijo que no lo toquen, simplemente que no coman de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir sin remedio. O sea, la mujer, para proteger la palabra de Dios, la exagera. ¿Mm? Ni lo toquen. ¿Qué es lo que suele hacerse muchas veces para poder reafirmar un mandato? Uno exagera el mandato para no transgredirlo. ¿Mm? Por eso no hay que hablar de pecado, sino de transgresión. ¿Mm? O de error. Porque lo que va a hacer acá la pareja humana es transgredir, ¿eh? Esto. O sea, claro, no solamente no coman, sino ni lo toquen. De esta manera es una protección de la transgresión. Replicó la serpiente de la mujer, de ninguna manera morirán.
es que Dios sabe muy bien que el día que comiere de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Quiere decir que entonces el tema es el árbol, el bien y el mal. ¿Mm? Pero abrir los ojos significa abrirse a la sabiduría. Entonces, por eso decimos que pueden llegar a ser dos árboles, un árbol que tiene como dos partes, o un árbol que conocer el bien y el mal me hace más sabio y me abrirá los ojos. Pero la serpiente dice una verdad. ¿Mm? Acá. Acá dijo una mentira. No coman ninguno de los árboles. Pero acá dijo una verdad. No van a morir, van a morir. Y es cierto, no murieron. Entonces Dios mintió. El texto nos va llevando a nosotros a decir, bueno, Dios quiso proteger, ¿mm?, un espacio, quiso darle al hombre y a la mujer un espacio grande de libertad y una protección para que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal lo pudiera llevar a una situación de poder, conocer el libro de la situación de poder, que lo que iba a hacer era generar situaciones de violencia probablemente. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a pasar después entre entre Caín contra Abel, ¿no? En un cierto momento, que el hombre puede llegar a situaciones de violencia. Dios quería como proteger, por eso dice, no toques. Ahora, tiene razón, no van a morir. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Y aquí es donde se da la desobediencia, no pecado, la desobediencia, la transgresión. Eso se puede llamar pecado. Comen los dos. Podrá ser que uno fue primero que otro, podrá ser que uno se tentó antes que el otro, pero si uno es hueso de mi hueso y carne de mi carne, hay una compadecencia, hay una comunidad aquí que se está refiriendo. Es decir, nadie queda fuera de esta transgresión. ¿Mm? Nadie queda fuera. Y aquí, obviamente, hay que hacer hincapié que si no hay para el judío aquí, en la denominación, un pecado, sino que hay una transgresión. ¿Cuál es la diferencia fundamental, José Luis? El pecado es lo que sería una decisión de hacer un mal, ¿eh?, que provoque un mal al otro o que provoque un mal a Dios o a la creación. Ah, Acá la transgresión es algo que me salió mal, algo que desobedecí, como una desobediencia más que nada. Pero que en realidad la desobediencia no aleja de Dios. Para nosotros la concepción del pecado lleva una culpa muy grande que pareciera como que uno ofendió a Dios, ¿no? Que uno se alejó de Dios o que Dios se alejó de él. Dios no se alejó. Vamos a ver que Dios no se aleja de la humanidad. Pero, pero, Pero por pero otro lado, según el sí, texto, a partir de que comes del árbol del bien y del mal, puedes adquirir esa sabiduría de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y los hombres sí, evidentemente después van a decidir más por lo malo, ¿no? les voy a decir lo malo, pero también van a decidir lo bueno. O sea, lo que ha ocurrido aquí es que quizás, después tenemos que ver la semana que viene porque no vamos a terminar, quizás la libertad con la que hemos sido creados, que hace que uno pueda elegir a su hija o a su hija, haya podido elegir también transgredir, y haya podido elegir también, después de transgredir, cómo recuperar las transgresiones y cómo hacer el bien a pesar de las transgresiones. Entonces, vamos a tener que hacer después una serie de preguntas que no lo quiero hacer ahora, porque quizás, ¿m?, eh, la transgresión de aquí, yo lo dejo para que quede como el final de este picante. primer capítulo, para ver qué pasa en el segundo. Porque quizás esa transgresión le enseñó a la pareja humana a ser libre, y que es en definitiva lo que Dios ha querido siempre. ¿M? Que Dios
creó al hombre con libertad, a la humanidad con libertad. Y la humanidad elige. Y entonces Dios creó al hombre para que elija. Y Dios creó al hombre claramente con la posibilidad certera de la transgresión. Entonces eso no está mal. No está mal que Dios haya creado al hombre con la posibilidad de la transgresión, porque de hecho al transgredir es libre. Claro. Si no Y esa hubieran sido libertad es la que nos hace a subordinación, nosotros grandes. ¿Sí? Esa Y no libertad, soldados atemorizados, nada más. claro, lo que sería una especie de inteligencia artificial. Eh, digamos, tenemos de alguna manera la misma libertad que pueda tener Dios, pero nosotros tenemos una libertad de transgredir que nos muestra que no somos dioses, ¿no? O sea, si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no somos dioses. ¿No? O sea que no se cumple lo que la serpiente. Serán como dioses. Bueno, vamos a tener el conocimiento del bien y del mal, pero nunca vamos a ser dioses. Nunca vamos a ser dioses. Entonces, lo que muchas veces nos ha enseñado que nacimos en algún momento de la historia de la humanidad con unos dones llamados preternaturales, y realmente nacimos como seres humanos. El ser humano necesariamente es la libertad. Y la libertad me lleva a mí también a elegir aquellas cosas que son transgresoras. Pero tenemos que pensar, vamos a dejarlo la semana que viene, que la transgresión no necesariamente es mala. ¿Mm? La transgresión también incluye la deconstrucción de valores o de esquemas o de situaciones que por ahí encuentran un límite. Yo creo esto, que Jesús es el ser más libre humano que ha pisado sobre la tierra, el más libre. Pero Jesús transgredía las leyes. ¿Mm? Tocaba a los impuros, tocaba a los muertos, a veces no cumplía el sábado, comía Comía con con los pecadores, pecadores. comía con pecadores, se enfrentaba a los demonios en un igual igual y al punto que decían, por el poder del demonio expulsa a los demonios. Entonces, la transgresión El domingo tenía que haberle agarrado piedrazo a la mujer y y no al tiró contrario. piedra. Bueno, entonces, la transgresión, voy a decir algo que va a quedar grabado, pero la transgresión es fruto de la libertad. Y si es fruto de la libertad, hay que valorar la transgresión dentro de una búsqueda, siempre y cuando esa búsqueda apunte a la búsqueda de la vida y del amor, y no a la búsqueda de la maldad, del mal o de la muerte. ¿Mm? Es decir, hay transgresiones que apuntan a la búsqueda de la dignidad del individuo y de la valoración del individuo. Eso es lo que hizo Jesús. O hay transgresiones que buscan la maldad y el mal del individuo, como puede llegar a ser matar al otro porque piensa diferente, o insultar al otro porque piensa diferente, o maltratar, o abandonar, o destratar. Esa transgresión, Se transforma en un pecado. Es un mal. sí, yo sí, no sé si llamarlo pecado, pero ponele que sí, está bien, pero ponele que sí, sí, sí. Este, en cambio, ¿qué es lo que me motiva a veces a transgredir? ¿No? ¿A qué me lleva a transgredir? ¿Qué dignidad estoy tratando de recuperar? Lo que dice Jesús. ¿El sábado fue hecho para el hombre o el hombre para el sábado? O sea, que pongamos en la balanza. ¿Mm? Bien, llegamos hasta el tema de la tradición, después viene ahora el tema de la comida, ¿Mm? El tema del comer, el tema de la desnudez, ¿eh? Y el tema, han observado ustedes que aquí no hay ninguna manzana, es un fruto, que lo más probable que fuera que al autor le suene más un higo que un manzano.
nada, que implícitamente, pero como... Entonces, hay muchos elementos que vamos a tener que retomar la semana que viene, que es que se abren los ojos, el tema de conocer, ¿m? Y muchas cosas más. Bueno, ¿más o menos se entendió algo de esto? Sí, Sí, excelente. Bueno, Sí. es muy complicado. Yo creo que les pido, pero ahí sí, si esto queda grabado y si no se murió, y si todavía Dios nos da la vida para la semana que viene, entonces, y a mí, me siguen permitiéndose, digamos, volver a leer los textos. Yo les sugiero que lean un texto detenidamente de esta manera, buscando las contradicciones que tiene el texto, porque las tiene, buscando lo que hay en el texto, y si pueden ustedes conseguir leer las notas de nuestras Biblias. No olvidemos que las notas de nuestras Biblias son muy importantes porque están para eso, para que nosotros podamos salir de una mentalidad a veces heredada de, digamos, de seguir el texto de la manera literal que tan mal nos hace, a que nos ayuden algunos otros, ¿eh? La Biblia de Jerusalén es interesante, la Biblia esta de la Iglesia en América es importante, está buena, pero lean las notas, lean los comentarios, ¿eh? A veces uno tiene la comodidad de una Biblia digital que no tiene notas, entonces hay que salir un poquitito de esa comodidad de lo que está en el iPad y todo eso, y meterse también en el papel, que también es importante. Por eso es está. fundamental. Sí. Así que bueno, buenas noches, Gracias, buenas José. tardes. Gracias. Muchas Este, gracias, muy Muchas bueno. gracias. bueno, Gracias. vamos a, Que re- pasen a- a- lindo. la Nos semana que diste viene vamos a vuelta a retomar. todo, bárbaro. Sí, Muchas bueno, gracias, la idea, gente. claramente, intenté hacerlo Es eso. lo más anestésicamente posible. Como me pudo haber salido, haber sido un poco más dramático todo, ¿no? Pero lo hice muy tranquilito, habrán notado mi ternura y mi suavidad, R- porque estas ribo- cosas generan cierta motivación así pasional. La contuve lo más que pude, Ribotril de por medio. Rivotril de por medio, clonazepam, un montón de cosas, porque esto genera mucha pasión. Simplemente contuve un poquitito lo pasional que tiene esto. Pero por ahí me descargo la semana que viene cuando largue todo junto. Bueno, nos preparamos. Cariños a Que lo todos. Hasta Nos luego. vemos la Chau, semana que chau. viene. Gracias. Chau, chau. Chau, Chau. chau. Un gusto de verte, Juan. Igualmente,